feliz año, que todas sus metas se les cumplan y que bueno, que sea de mucho provecho este trimestre y sobre todo en base a datos 2 aprendan mucho, aprovechenla muchísimo esta materia, porque si bien mucha gente les habrá dicho que es muy densa en contenido, pero realmente tiene mucho material que los van a ayudar a formarse profesionalmente y son cosas que ya verán si llegan a hacer una pasantía o empiezan a trabajar, que son sumamente útiles y les va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Sabemos que tenemos una primera entrega. Esta primera entrega va a involucrar tres temas. Este primerito que tenemos acá, que corresponde a manejo de memoria y organización de archivos. Luego tenemos índices y luego tenemos procesamiento y optimización de consultas. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta primera semana con manejo de memoria y organización de archivos, pero específicamente en qué? En Postgre. Si su grupo es MySQL, entonces les digo ya que pausen el video y se vayan al video que corresponde porque hoy netamente vamos a hablar acerca de Postgre. Vamos a mencionar primero unas basecitas teóricas que necesitamos entender para poder manejar mejor estos conceptos, pero luego vamos a pasar netamente a toda la parte de Postgre. Em, Algo que les quiero comentar es que lo dice el enunciado, sin embargo, ustedes, y les recomiendo para que el trabajo sea más fácil, es que utilicen la versión 16, es decir, Postgres 16. Yo sé que ustedes trabajaron en base de datos unos con Postgres 17. Sin embargo, aquí para evitar problemas de compatibilidad que posteriormente tendremos en la segunda entrega, porque en la segunda entrega vamos a utilizar em, una extensión que se llama Citus Data. Eso se basa en Postgres 16, entonces después nosotros, o sea, con la versión que se nos pide crear los contenedores, si no utilizan la versión 16 van a tener después errores de compatibilidad con el backup, tienen que transformarlo a 17 y 16, entonces no digan que no les advertí, trabajen con Postgres 16 desde ya. Dicho eso, ahora sí podemos comenzar con nuestro tema. Entonces, bueno, primero vamos a ver toda esta parte teórica que nos hablan acá acerca de cómo la página es la estructura lógica fundamental. Entonces nosotros quizás vengamos de organización, ya habremos visto organizaciones y veíamos que esto se maneja con bytes, que era todo ese movimiento, pero acá aparece esta palabrita que es la página o bloque. Nosotros vamos a hablar de ella como sinónimo. Si decimos bloque, entiéndase página. Si dice página, entiéndase como bloque. Sin embargo, hay otros conceptos que no podemos confundir, que si ustedes ya han visto sistemas operativos, quizás les suene también segmento. Nosotros no vamos a mencionar la palabra segmento, segmento es otra cosa totalmente distinta, solamente utilizaremos página o bloque. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Bueno, como una estructura lógica, lo que dice acá, su nombre este no va a ser la estructura física, sino que va a ser una estructura que nos va a permitir englobar las cosas y subir un nivel de abstracción para no tener que manejarnos todo así como el sector, la pista, tantos bytes, esto se encuentra aquí, no, sino nosotros vamos a verlo ahora de una manera más organizada y más sencilla para que podamos comprender cómo nos vamos a manejar aquí. Entonces, bueno, si nosotros en base a datos 1 creamos tablas, hicimos consultas, sin embargo, nosotros no vimos cómo al final eso se va a manejar, cómo eso lo vamos a, cómo se va a guardar. Entonces, eso es lo que yo les quiero enseñar acá, más o menos, cómo es ese mecanismo de cómo vamos a solicitar una página. O sea, nosotros vamos a hacer una consulta y esa consulta va a tener que buscar esa información. Entonces, ¿cómo se busca esa información? Ya sabemos que es a través de esta estructura lógica que se denomina página. Entonces, bueno, acá les pongo una imagencita donde nosotros vemos un conjunto de usuarios. Esos usuarios van a interactuar con nuestra base de datos a través de una interfaz, a través de una aplicación que va a ser, por ejemplo, pgadmin en nuestro caso de Postgre, o puede ser Workbench en caso de MySQL, pero es una interfaz de usuario, algo donde él pueda hacer su consulta y pueda hacer esa solicitud. Si yo, por ejemplo, tengo una tabla de profesores y digo, muéstrame aquellos profesores cuyo apellido, por ejemplo, como la profe sea Ospina, entonces yo tengo que enviar, mira, quiero solicitar ese registro que cumplan con esta condición.
Entonces tú dices, ajá, ¿y cómo yo voy a saber dónde está ubicado eso? ¿Dónde yo voy a buscar a ese profesor cuyo apellido es Ospina? Bueno, nosotros entonces no sabemos que es en el sector tal, en la pista tal, no. Tenemos que valernos de ciertas estructuras que vamos a ver ahorita que nos van a permitir manejarnos y entender esto de una manera más fácil. ¿Y cuál va a ser esa estructura? Nuestro manejador de archivos. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de ser aquel que va a pedir de manera lógica dónde va a estar ubicado este registro. Entonces, imaginemos así como si nosotros tuviéramos un archivero, como dice acá, manejador de archivos. Nosotros digamos que tenemos unas carpeticas y en esas carpeticas nosotros guardamos páginas, ¿verdad? Bueno, las carpetas nos podemos referir así como si fueran archivos y dentro de esos archivos hay páginas y dentro de una página, al igual que en una hoja de un cuaderno, nosotros podemos tener filas o hileras, ¿verdad? Y no van a ser infinitas, van a haber un número limitado de filas en las que se pueden escribir en una página, ¿verdad? Entonces se nos va a representar cuántos registros pueden haber dentro de esa página. ¿Quiénes son los registros? Bueno, van a ser todas esas instancias, todas esas filas, todas esas tuplas que van a contener esos valores. Cuando nosotros decimos, ah, mira, ella es la profesora Mercy Ospina, en nuestra tabla de profesor después podemos poner, no sé, cualquier otro, el profesor Cristian Guillén, ponemos varios, cada uno de esos es un registro. Entonces ya nosotros sabemos que el conjunto de registros los vamos a agrupar en una página, pero no va a ser infinito, ¿verdad? Sino que va a tener cierto límite. Y entonces eso va a caber en esta estructura que llamamos página. Y después, por ejemplo, en una tabla puede tener múltiples páginas porque, bueno, pues por el tamaño que ella tenga, ¿correcto? Entonces eso lo vamos a guardar en un archivo. ¿Y quién se va a encargar de manejar y de llevar todas esas solicitudes y saber dónde en qué página está cada uno de esos registros? Aparece esta estructura que, como ya dijimos, es lógica, que es el manejador de archivos. Entonces nosotros hacemos nuestra solicitud, es como si fuéramos ahí donde la secretaria de la biblioteca dice, ¿dónde está ubicado esto? Está ubicado aquí. Entonces yo ya sé cuál es la página a nivel lógico que yo tengo que solicitar y que yo tengo que pedir. ¿Pero a quién se la voy a pedir? Ah, bueno, ahora sí, a nuestro manejador de disco. Como lo dice acá la palabra, él va a saber en dónde va a estar guardado en disco. Este sí es el que sabe, va a estar en esta pista, va a estar en este sector. Entonces, este es más físico y este es más lógico. Si nosotros nos podemos a pensar, bueno, este manejador de archivos, ¿dónde nosotros lo vamos a ubicar? Lo podemos ubicar tanto en el sistema manejador de base de datos como en el sistema operativo. Pero esto lo vamos a asociar, está ubicado, o sea, lo vamos a asociar con el sistema manejador, el manejador de disco, que es el que te dice está en esta pista, está en este lugar, está en esta parte. Esto ya lo vamos a asociar completamente con el sistema operativo. Y ahora casi entra una partecita que es muy similar a lo que ustedes ya vieron en organización del computador. Em, que es, bueno, vamos a llamar el DMA, se produce una operación de entrada y salida, entonces nosotros ¿a dónde vamos? Vamos a este lugarcito, vamos en disco, vamos a buscar en la pista, buscamos el sector, buscamos todo exactamente dónde está la información que nosotros queremos hacer y nosotros ahora tenemos que hacer una interrupción para decirle al sistema operativo, mira, yo necesito que pares lo que estás haciendo, acá necesito que me atiendas esta operación de entrada y salida y nosotros, ok, ya, ay, le di mal, le di al revés. Ajá, entonces nosotros ya diciendo, sabiendo, ok, ya hicimos nuestra interrupción, ya tenemos nuestra información, ahora dónde nosotros la vamos a colocar y se me va a cerrar. Qué broma. Acá la llamada. Ok. Déjeme cerrar aquí. Ok. Listo. Entonces nosotros, después de que ya no, de que ya tenemos nuestra información y nuestra información va a estar contenida en qué, en una página, porque ya dijimos que nosotros no vamos a transferir, por ejemplo, byte por byte. O sea, nosotros no vamos a hacer una interrupción cada vez que nos envían un byte. Y que mira, acá, interrupción, 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 eso es muy costoso. Entonces nosotros como lo almacenamos todo en página, lo estructuramos de esa manera lógica, ya este señor lo buscó directamente en el lugar que tiene y la unidad de transferencia es la página, solamente haremos una interrupción y dejaríamos
que ya esa operación sea tan costosa, pero entonces, ¿en dónde lo vamos a colocar? ¿Qué hacemos con eso? Eso no va a estar ahí, ya lo sacamos de disco duro, nosotros tenemos que colocarlo en alguna parte, no lo vamos a poner en el CPU. Nosotros sabemos que para eso tenemos la memoria principal, porque nosotros estamos en una arquitectura de von Neumann o von Neumann, en donde nosotros tenemos, está dividida en marcos de página y nosotros vamos a colocarlo en un marco de página esa página. Quizás estos conceptos los puedes investigar un poco más si no han visto sistemas operativos. Realmente no es el objetivo ahorita de esta práctica, pero la página se coloca en un marco de página, en nuestra memoria principal, en nuestra memoria RAM, y después esto sí va a poder ser accedido por el sistema manejador de base de datos. Entonces, bueno, él ya tiene disponible ese conjunto de registros. Acá entran, por ejemplo, otros conceptos, por ejemplo, lo que es el buffer caché. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema manejador siempre consulta y consulta y consulta, y es una consulta que siempre se está repitiendo a cada rato? Bueno, pues nosotros podemos dejarlo en nuestro buffer caché para que no tener que hacer tantas estas peticiones, y vamos a tener mucho más rápido el resultado de esa consulta. Entonces, bueno, básicamente este es el flujo. Antes habían unas preguntas teóricas que se hacían y preguntaban que si, por ejemplo, bueno, entonces, ¿por qué la página es la unidad de transferencia y no es el byte? Ya sabemos por qué, porque esas interrupciones pueden ser muy costosas en cuanto a tiempo, y no es necesario. Si nosotros movemos una página y ya está, pues es muchísimo más sencillo para nosotros manejar. Entonces, acá tenemos que tener claro cuál es esa jerarquía de almacenamiento, que ya se los dije. Les dije, imagínense esa biblioteca, donde en la o un bibliotecario, lo que sea, nosotros tenemos archivos que son como las carpetas dentro tienen las páginas, y dentro de una página cae cierto número de filas, al igual que un cuaderno rayado. Entonces, ¿qué es el conjunto? O sea, ¿qué son los registros? Bueno, los registros ya sabemos que son esas filas, esas tuplas o las instancias que le vamos a dar a una tablita. ¿Qué pasa? Ellas van a tener un identificador relativo. ¿Qué quiere decir relativo? No es absoluto. Es decir, que ya de por sí no se van a, si yo te digo, tráeme el registro 1, eso no quiere decir que eso sea el registro 1 de la tabla profesor, porque puede ser el registro 1 de la tabla profesor o de la tabla estudiante o de la tabla escuela o cualquier tabla, porque no es un identificador único de manera general, es único dentro de ese archivo, y un archivo lo podemos ver como una tabla, ¿ok? Pero a nivel global no es un identificador único. Entonces sí, es el 1 exactamente en la tabla estudiante, pero es solamente allí. Entonces por eso es que es relativo. Luego tenemos que el conjunto de páginas, porque ya dijimos que en una página no caben infinitas filas o registros, sino cabe cierto número, igual que un cuaderno rayado. Entonces nosotros, si tenemos, digamos, 3.000 estudiantes y te dicen, no, en una página del archivo de estudiantes nada más caen 75, entonces nosotros decimos, son 3.000 estudiantes. Entre 75, entonces tenemos que dividirlo y ahí hacer techo. Ya vamos a ver qué es la función techo, pero no importa que una página quede medio vacía, pero no podemos redondearlo para abajo, tenemos que redondear para arriba por si, o sea, no podemos eliminar registro. O sea, una página quedaría medio vacía, pero no podemos redondear para abajo. Entonces, ese número que nos da a dividir 3.000 entre 75, eso nos dice, mira, la tabla estudiantes tiene X cantidad de páginas. Y ahora yo puedo agrupar, bueno, este conjunto de páginas que acabo de calcular yo ahorita dividiendo eso y redondeando para arriba, entonces eso me va a dar, ¿qué? Me va a dar un archivo. Yo puedo decir, este archivo es la tabla estudiante, este archivo es la tabla profesor. Se llama toast, que proviene de un mecanismo que vamos a explicar. Pero entonces, bueno, podemos ver los archivos como si fueran tablas, pero también pueden haber archivos de otras tablas asociadas, ¿ok? Entonces, igual la página también posee su identificador, pero depende del archivo. El único que tiene su identificador absoluto es el archivo. Yo digo, bueno, la tabla estudiante esa es el archivo 1. Bueno, la página dentro del archivo, bueno, entonces esa es la 1, pero de este. Entonces, sabiendo esto, podemos pasar a la siguiente lámina que explico exactamente lo mismo. Esta imagen es de la página de Microsoft,
no tiene nada que ver con nuestro querido Postgre, pero en cuanto a teoría, nos es útil utilizarla. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, el file ID, ese sí es el que es el absoluto, pero nosotros necesitamos, a juro, bueno, que a juro demos el file ID para poder decir, bueno, mire, yo quiero el archivo 1, la página 1 y el registro 1. Porque estos ya sabemos que son relativos tanto a la página como al registro. Lo único que es absoluto es el file ID. Acá tienen en inglés la explicación y listo en esa parte. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora nosotros ya que sabemos qué es la página y de hecho hay una pregunta en la parte práctica del enunciado, en las preguntas teóricas, dice, explique qué es una página en Postgre y cuál es su importancia dentro del manejo de memoria y el almacenamiento. Ustedes ya saben qué es una página porque lo explicamos en las láminas anteriores, ya saben por qué es importante tener la página, porque eso nos va a facilitar muchísimo lo de la parte de transferencias, no hay que transferir byte por byte, nos permite ubicar las cosas de manera mucho más rápida, o sea, es una unidad que nos facilita mucho el manejo. Entonces, ellas tienen una orientación de cómo responder esa pregunta allí. Ahora, la página dentro de nuestro querido Postgre. La información que va a salir ahorita en el lado derecho no es una información que yo me alimenté, la saqué, acá está, de nuestro enlace de la página de Postgre. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, nosotros en Postgre no nos escapa, tenemos páginas, pero estas páginas van a tener un tamaño que es de 8 kilobytes. Eso es equivalente a 8.192 bytes y nos vamos a manejar con eso. Entonces, siempre nuestros calculitos los sacamos con esto y no los vamos a sacar con kilo. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Ese es el que viene por default, que es 8.192 bytes. Ese es el tamaño de una página. Y eso nos va a determinar, bueno, dependiendo de nuestros registros, cuántos registros van a caber. Si nosotros colocamos 50 columnas y esas 50 columnas tienen X cantidad de bytes, nosotros podemos calcular ahí después cuántos registros caben en una página, ¿verdad? Pero siempre por default, una página permite almacenar eso, 8.192, que luego veremos que van a haber ciertos espacios reservados, los tocaremos y hablaremos de ellos. Entonces, ese es el por default. Nosotros podríamos cambiarlo, pero no es un cambio dinámico que nosotros vamos a poder hacer en cualquier momento. No es que yo empecé, creé una base de datos que tenía que ver con unas escuelas, profesores, inscripciones y tal, y de repente yo dije, ya no me provoca tener 8 kilobytes, ahora me provoca tener 16. No, o usted lo configura antes de compilar el servidor. Y eso es lo que puedes hacer, porque después no cambia de manera dinámica. Entonces, si tu grupo decidió, no queremos tener el por default, queremos poner 16 porque nuestro grupo considera, y tienen que ustedes justificar las razones de por qué lo van a cambiar, si lo van a cambiar. Escribirían en el Google Docs, mira, lo vamos a cambiar por esta y esta y esta razón. Entonces, bueno, en ese caso ustedes tendrían que irse a la parte de configuración y utilizar la opción que se llama With Block Size y tienen que poner allí el tamaño que ustedes van a hacer. Pero sepan que después no lo van a poder cambiar y esto no se puede cambiar después en el transcurso, no se puede cambiar de manera dinámica. Ahora, acá nos dice, ¿cómo conocer cuántas páginas, cuántas filas tiene una tabla y conocer el tamaño del bloque? Entonces, nosotros nos vamos a valer de dos comandos. Tenemos este primer comando que está acá, que viene siendo, es una función. Si se dan cuenta, esto no tiene un select frontal table, no tiene ninguna condición, sino que nos parece un poquito diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados en donde, en base de datos 1. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros acá, si vemos, nada más tenemos ahí un select y ese select va a ejecutar lo que es una función interna. Entonces, eso que dice pg size pretty y después adentro pg relation size, eso es una función interna de la administración. Entonces, bueno, vamos a entender qué quiere decir eso, porque primero está esta y después está esta que está acá. Vamos a empezar desde lo más adentro del paréntesis. Tenemos PG Relation Size. Si yo le paso el nombre de mi tabla, por ejemplo, la tabla estudiante, y ojo,
voy a repetirlas muchas veces estas tablas de estudiantes, profesores, escuela, inscripción, porque va a ser el ejemplo con el que voy a trabajar durante todo el trimestre. A partir de esa base de datos, yo voy a sacar todo lo que vamos a hacer durante todo, todo, todo. Entonces, ajá, si yo, por ejemplo, le pongo PG Relation Size a mi tabla estudiante, el que te dice, como dice acá la palabra, te va a dar el tamaño de la relación. Me va a decir, esta relación es de 8192 bytes. Si solamente tiene una página, si tiene más páginas, pues si tiene tres, lo multiplicaremos por tres. Si tiene, eso es lo que me va a dar. Entonces, básicamente, él te va a decir el tamaño en bytes, ¿ok? Y acá tenemos después eso, pues eso lo vemos que está englobado con este primer paréntesis, pero después vemos esta otra función que es PG Size Pretty. PG Size Pretty como tal, lo único que nos va a permitir es cambiarlo de bytes a kilobytes. Entonces, él no lo hace cuando hay solamente una página. Cuando hay solamente una página, a pesar de que tú le pongas PG Size Pretty, él te va a seguir diciendo que 8192, pero después si tienes dos páginas, ahí sí cambia y si te dice, mira, son, no sé, 16 kilobytes, lo que sea, de lo que corresponda ahí. ¿Qué pasa? No solamente vamos a tener PG Relation Size, sino vamos a tener otras, porque como yo les mencioné, estas relaciones son como los archivos, ¿verdad? Y yo les dije, no solamente existen los archivos que corresponden a las tablas normalitas, sino que también vamos a tener, por ejemplo, tablas de índice o tablas toast. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá colocamos PG Total, le añadimos acá la palabra total, relation size, él va a considerar, bueno, de estudiantes, la tabla base, que es la tabla HIP, ya vamos a ver después por qué se va a llamar HIP. Ok, tenemos el peso de la tabla HIP, luego tenemos el peso de la tabla índice y de la tabla toast. Entonces, el total considera todo lo que corresponde a mi tabla base, a mis índices de esa tabla y al mecanismo toast, que lo veremos ahorita. También puedo pedirle, mira, y si me dices PG indexes size. Bueno, ahora nada más dime de los índices. Y eso es lo que hace básicamente esta función. Luego tenemos esta, que esto ya no es una función. Ahora sí vemos que tiene una estructura igualita como las que hacíamos en base de datos 1, que es select frontal table where y le pongo acá un real name. Ok, vamos a siempre mi manera en base a datos 1 de leer una consulta, siempre nos ponemos desde qué tabla. Ya veremos después qué vamos a mostrar, qué vamos a condicionar, siempre parándonos en qué tabla. Y esta tabla es PG Class. Pero qué raro, no sé, tú dijiste ahí cosas de estudiante, de profesor, de escuela, de inscripción, pero nunca dijiste PG Class. Bueno, porque lo que pasa es que esta tabla, PG Class, yo no la creé. Es una tabla del sistema, es una tabla catálogo del sistema. Ella contiene metadatos, es decir, esta tabla se crea sola. ¿Y quién la administra? La administra directamente Postgre. Yo solamente la puedo visualizar, pero yo no la toco. Ella se va a ir actualizando con sus estadísticas, con lo que está ocurriendo. De manera dinámica ya va a cambiar, pero esa tabla es una tabla de Postgres que nosotros podemos visualizar y ver qué es lo que está pasando, pero no es mía, yo no la creé ni ustedes la van a crear. Entonces, ok, ahora yo me lancé acá un condicional que dice el real name. ¿El name de quién? De la relación. Acordémonos que es el modelo relacional, todas las tablas las llamamos relaciones, entonces por eso el real name, nombre de la relación. Ok, bueno, estudiante. Listo, entonces dame todo lo que tengas acá de metadatos de la tabla estudiante, pero no quiero todos los metadatos, solamente quiero que tú genuinamente verifiques que está la tabla estudiante y me digas la cantidad de páginas. Acá me lo dabas en bytes, me decías 8192, si era una sola página, acá tú me vas a decir una página o dos páginas o tres páginas, pero no me las des en bytes. Acá esto es en size, por eso tenemos la función acá en size y acá tenemos es cantidad de páginas. Y luego tenemos rel tuples, que lo podemos ver normalito como si éramos un count de todas las filas. Y acá te dice, bueno, mira, al final estudiantes, tiene 3000. Entonces tú dices, ok, claro, hay 3000 estudiantes y esos 3000 estudiantes ocuparon, voy a inventar un número, 120 páginas. Entonces tú dices, ok, ya entiendo qué puede estar ocurriendo acá. Y nosotros, bueno, ya que esto es teórico práctico, vamos a ir viendo acá. Tenemos acá tenemos, bueno, pgadmin, ya lo conocen. Yo tengo esta base de datos de Wonken.
Ya la vamos a conocer más a fondo esta base de datos cuando lleguemos a la segunda entrega. Se supone que estos eran unas escuelas em, en el estado Bolívar, de la comunidad indígena. Yo con eso, bueno, voy a practicar todo. Y tenemos asistencia, curso, escuela, estudiante, inscripción y profesor. Entonces, bueno, vamos a ver, será estudiantes porque yo sé que estudiantes acá me voy a Scripts, me voy a Select para que ustedes conozcan un poquito acerca de mi tabla. Y vean, sé que esto tiene muchas, pero muchas, 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 muchas filas porque yo lo llené bastante. Entonces, bueno, nada, nos devolvemos acá. Y yo, ¿qué es lo que necesito? Ya que ya ustedes vieron estudiantes, sabemos que tenemos ID estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, grado y el ID escuela. Pues yo ahora le voy a calcular lo mismo que estábamos viendo. Primero vamos a hacer la función para ver cuánto es lo que nosotros tenemos en relación al size. ¿Y cuál era la función? PG relation size. ¿Por qué no le pongo el pretty? Ya le podemos poner el pretty, no hay ningún problema. Pero entonces vamos a ver lo de estudiante. Y bueno, nada, lo que vamos a hacer acá es ejecutarle. Miren, fíjense, este me está diciendo que hay 81.920 kilobytes. Entonces, mira, fíjate, esto no es 8.192, es 81.000. Acá yo sí pudiera meterle el PG, el size pretty, y le coloco acá el paréntesis y ahora me lo da, mira, son 80 kilobytes y tiene lógica, si yo les dije que 8.192 eran 8 kilobytes, si este era 81.920, entonces, bueno, es como si lo multiplicaras por 10 y acá te va a dar 80. Entonces, esto me lo da, ya sabemos que en bytes. Quizás acá le puedo dar un poquito más de zoom para que ustedes lo vean. Ok, entonces eso lo vamos a tener bien allí porque nosotros vamos a sacar cuentas, así como lo sacaron con la profe a nivel manual, a manito, y estas dos herramientas, tanto la función interna que intentamos ahorita como la que vamos a hacer ahora, son las que nos van a permitir que nuestros cálculos estén bien. Y si no nos dan igual, hay que justificar por qué no nos dieron igual. Entonces, vamos a hacer ahora la de select from quién. Yo siempre coloco primero la sentencia y después lo voy rellenando. Yo les dije que hay una tabla que era de metadatos y yo le tenía que especificar a juro acá cuál era el relation name y yo le voy a decir que es estudiante. ¿Y qué es lo que le va a mostrar? Bueno, confírmame que está metida bien exactamente lo que es en el relation name. Yo necesito que tú me dejes aquí lo que es el rel page, o sea, la cantidad de páginas de la relación y que me des rel tuples. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo. Y acá creo que me faltó una S. Efectivamente, me faltó una S. Y acá me dice, bueno, mira, yo voy a tener 10 páginas. Y, cónchale, tú dices, tiene sentido, porque si una página eran 8 kilobytes y me dio que era 80 kilobytes, bueno, tiene lógica. Si son 8, eso me da 10 páginas. Y acá me dice, mira, acá tú tienes son 1000 tuplas. Yo pensé que tenía 3.000, aparentemente no. Tengo son 1.000, pero bueno, eso ya lo acomodaré para las próximas entregas. Entonces, bueno, nada, eso está bien y me lo daría directamente. Entonces, yo ya puedo ir sacando toda la información que yo voy a necesitar más adelante para sacar los cálculos, que los vamos a sacar en conjunto, vamos a hacer las cosas juntos y, y pues nada, vamos a aprender bien. ¿Qué pasa? Yo pudiera quitarle este Word diciendo, no, no me muestres estudiantes solo, sino que muéstrame todo. Entonces acá te dices, cónchale, se puso más fastidioso porque ahora sí te muestro la tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla, una relación que es PG, es estadística, te dice la tipo, ahí como te muestra la del toast, te muestra muchas, muchas, muchas más cosas que nosotros no queremos ahorita. No se les están pidiendo a ustedes que saquen cuál es el tamaño ni de los índices, ni se les está pidiendo el tamaño de los toast. Simplemente vamos a quedarnos con nuestras tablas HIP, que son las bases, y con eso entonces para que puedan visualizar su información de mejor manera, le colocan ahí su word, le colocan su real name y listo. Entonces eso es con lo que nosotros vamos a verificar que nuestros cálculos de manera manual nos dan. Ya sabemos dos maneras. Tenemos nuestra función interna que nos dice el tamaño en bytes y este es el que nos dice cantidad de páginas y nos dice nuestra cantidad de registros, de tuplas, de filas, distancias. Acá se los dejo con una imagencita para que lo tengan bien. Ok,
Em, Vamos a continuar. Esta parte realmente no, ni el trimestre anterior ni este trimestre se les pidió nada de esto al respecto. Sin embargo, yo les comenté antes, cuando estamos en la parte teórica, entendiendo bueno, cómo era el flujo, cómo era la interrupción, al marco de página en la memoria principal. Entonces, ¿qué pasa si una consulta se repite y se repite y se repite? Porque yo necesito ver, no sé, todas las ventas que se realizaron, cualquier cosa. Bueno, entonces nosotros pasamos a esta figura que es el buffer caché y nosotros podemos meternos a ver qué hay en ese buffer caché. Esto es si ustedes se van a dedicar netamente a base de datos, quieren ver bien mejor lo que está pasando, hacer un análisis a fondo de qué pasa, optimización de consultas. Bueno, acá Buffer Caché no viene de por sí activado. Nosotros tenemos que crear una extensión para poder meternos a indagar y lo que hacemos es un create extension if not exist de PG Buffer Caché y permite ver el contenido actual de nuestro buffer pool, que es la memoria compartida, donde entonces se van a guardar esas páginas. Y ¿para qué lo utilizamos? Para evitar el acceso constante a disco, no tener que hacer interrupción, interrupción, interrupción. Entonces se puede ver qué páginas de qué tablas están actualmente cargadas. Es que nosotros consultamos siempre la información de la escuela principal, que es la de Camarat, no es Cabana Yen, que es la que tengo ahí de este ejemplo. Bueno, cualquier cosa de lo que ustedes más soliciten. Una vez que ustedes activen, porque es como si activaran esta tabla o empezaran a crear esa extensión, y esa extensión es una tabla también catálogo, porque ven que nosotros le llamamos en from. Entonces decimos, bueno, from esta tabla que me va a dar esta información, necesito que me des información sobre la tabla, no sé, escuela. Entonces, ¿cuáles son las páginas de las escuelas que yo realmente utilizo mucho? Tengo que entender por qué. ¿Qué hago? Bueno, ahora necesito para poder buscar por esa tabla en Buffer Cache, tenemos que utilizar el rel file node. ¿Qué es el rel file node? Es un ID físico, es un ID físico de la tabla. Nosotros conocemos el nombre escuela, estudiante, eso es un nombre normalito, ese es el rel name. Pero nuestra tabla PG Class, ¿se acuerdan que nada más sacamos rel pages y sacamos rel tuples? Te brinda más información que la que nosotros metimos en el select. Pero algo es un select, estamos nada más proyectando solamente los atributos que nos importan. Pero ella también brinda esta información que es el ID físico. O sea, sí, es el ID físico de esta tabla. Entonces, y ese es el que utiliza Buffer Cache. Entonces yo hago esta subconsulta para decir, mira, la tabla estudiante tiene un ID físico que es el 1473233. Dice, entonces viene PG Buffer y dice, ya entiendo, tú me estás pidiendo esta tabla, ya te voy a dar toda la información de cuáles son las páginas que más se utilizan. Entonces yo acá que digo, bueno, permito ver cuáles páginas específicas de una tabla están siendo utilizadas bastante ahí en memoria RAM. Acá vuelvo a escribir. Eso te va a dar un conjunto, esto es una tabla catálogo, te da muchas columnas y muchísima información que no es el propósito de la materia. Ahorita ustedes pudieron meterse acá, empezar a indagar, investigar y bueno, también es lo que deben desarrollar, aprender más de lo que se les pide acá. No se les puede pedir todo porque si no la materia, si ya se quejan de lo larga que es, imagínense más cosas. Pero entre las columnas más importantes está el usage count, que básicamente te dice el calor de la página, que si una página está más caliente es porque la utilizamos mucho. Por ejemplo, en este caso, tenemos acá, este no me dice la tabla, acá me dice exactamente y me dice, bueno, mira, se utiliza dos ceros, es candidato a ser expulsado porque no se usa casi, o sea, está fría. En esta tabla, bueno, mira, no está tan fría. Algo acá en esta página se está utilizando, mira, frecuente, frecuente, frecuente. Hay una consulta que tú estás haciendo bastante aquí. Entonces, ahorita sí, ejecutamos eso. En mi PGAdmin va a salir que si todo en cero porque no he hecho consultas. Lo acabo de abrir ahorita. Entonces, no es el punto. Pero
Ahora sí podemos entrar, bueno, ¿cómo está constituida una página? ¿Qué es cómo es la anatomía de una página? Y la anatomía de una página es que primero nosotros contenemos unos encabezados. Así, por ejemplo, si ustedes ya vieron sistemas de redes y vieron que si en TCP, UDP, si usted se metía en eso, tenía unos encabezados y los encabezados te decían, mira, este espacio está reservado para esta cosa, para esta cosa, para esta cosa. Bueno, acá nosotros tenemos de esos 8192 tenemos un espacio reservado en cada página de 24 bytes para yo colocar metadatos de control que van a delimitar y gestionar las áreas internas. No podemos ahí, ya sabemos, mira, esos 8192 que quizás en los ejercicios con la profe los utilizan completos, claro, porque esto va a variar si es Postgres, si es MySQL, si es cualquier otra base de datos. Esto es muy dependiente del sistema manejador, ¿ok? Van a ver en la prepa de MySQL que es un chorrero de cosas de encabezado más que hay que considerar. Acá más bien hay muy poquito comparado con MySQL. Entonces, ustedes en los ejercicios con la profe no toman en cuenta esto, sino que toman su tamaño ahí de página, sencillito y ya. Pero acá no. Cuando nosotros tengamos la fórmula del factor de bloqueo, ¿se acuerdan que en el numerador ya la vamos a ver si no se acuerdan, no se tienen por qué acordar, pero en el numerador nosotros tenemos el tamaño de la página. 8192 y hay que restarle estos 24 porque ellos no están disponibles, son metadatos, es algo que va a utilizar el sistema manejador y nosotros no podemos utilizarlo. Entonces es lo que les quiero decir. También vamos a tener una regla de punteros donde vamos, tú no puedes acceder directamente así como que, mira, acá está el registro. No, tú tienes que, cada vez que agarras una página, te vas al apuntador, busca, yo quiero buscar este registro y el apuntador es el que te va a llevar al registro. Entonces nosotros tenemos que tener en esa parte debajo del encabezado un arreglo de apuntadores para llevar a nuestra fila donde está el registro que nosotros precisamos. Entonces, por cada registro que nosotros tengamos allí, va a tener ese apuntador y son 4 bytes. Entonces, bueno, si yo voy a sacar el tamaño del registro, pues le sumar estos 4 bytes porque a pesar de que no esté dentro del registro este apuntador, está asociado a ella. Y para sacar cálculos matemáticos, es mejor que los vinculemos, a pesar de que esto sabemos que no es que está al ladito. Esto es un arreglo. Espacio libre. ¿Por qué? Porque si nada más tenemos un registro insertado, bueno, va a quedar todo el espacio libre para que cuando venga alguien nuevo podamos insertarlo. No hay mucha explicación. Y registros que es el espacio que genuinamente está ocupado. Es tu fila y esa fila también va a contener metadatos y va a tener sus valores de las columnas. Entonces, esa es la anatomía. Tenemos una página donde va a estar lo que nosotros pensamos e imaginamos que es el lugar donde van a estar los registros, las filas, las tuplas, lo mismo. Espacio libre, si no se llega a ocupar, pues entonces, mira, va a haber espacio libre, nuestro arreglo de punteros y nuestros encabezados. Entonces, esto es importantísimo empezar a hablar ahorita de los tipos de registros extensibles y no extensibles. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta teórica de las que les piden acá dice, ¿cómo maneja Postgres el almacenamiento físico de las filas dentro de una página? ¿Permite registros extensibles o no extensibles? Y acá yo, esto lo expliqué el trimestre anterior, pero a la gente no sé, no le prestó atención. Entonces, bueno, por favor, presten la atención y escribieron lo que no era. ¿Qué es un registro extensible y un registro no extensible? Bueno, ya lo vieron con la profe, de hecho. Tenemos los registros extensibles que te dicen, yo un registro no lo voy a almacenar de manera atómica, es decir, yo puedo picarlo. Si yo tengo la tabla estudiante, entonces acá está el estudiante María, la estudiante Ana, la estudiante Juan, Pedro, tal, tal, tal. Llegamos a este último. Y digamos que el tamaño del registro son 50 bytes, inventando. Y acá te dice, no, es que acá a esta página le quedan 25. Bueno, está la idea de que el registro de Erika, que tiene un tamaño de 50, yo guarde 25 aquí y los otros 25 aquí. Si yo tengo que consultar a Erika, bueno, buscaré la la página 1 y buscaré la página 2 porque ella quedó picada por la mitad. Erika quedó fraccionada. Entonces yo a la página le aprovecho todo el espacio completo. Yo no dejo que haya fragmentación interna. Fragmentación interna se refiere al espacio libre, desperdiciado, que no se va a poder utilizar para nada. Y acá, en este caso, los extensibles hacen eso. Entonces, si nos ponemos a pensar,
En cuanto a operación de entrada y salida, esto implica 2 porque me tengo que traer esta página y me tengo que traer esta página, porque esa es mi unidad de transferencia, la página. Esto es más costoso en cuanto a interrupciones y es más barato en cuanto a espacio. Y ahora nosotros nos preguntamos, mm, hoy en día que tenemos, no sé, discos de 1 terabyte, o tiene más de lo que yo les estoy diciendo. Realmente si nosotros perdemos 25 bytes, es algo que nos va a quitar el sueño, que vamos a llorar por eso. Es un problema que nosotros tenemos que pensar y realmente no, porque hoy en día el espacio en ese sentido de tan pequeño como 25 bytes no nos va a afectar. ¿Qué nos afecta más? Tener que hacer 2 interrupciones en tiempo nos afecta más en cuanto a ese problema. Entonces, si ustedes se van un poquito a la historia, los registros extensibles son los que se utilizaban en los años 70, en los años 80. Hay ciertas bases de datos como Ingress, uno que es Informix, unas cosas ahí de IBM que ya tenían, o sea, podemos buscarlo en cuanto a historia, tiene mucho tiempo y bueno, eso no es lo que se utiliza ya, porque nosotros preferimos sacrificar este pequeño espacio que ocurra una fragmentación interna, pero que hagamos solamente un acceso a memoria. Entonces, eso es lo que ocurre con los registros no extensibles. Se almacenan de manera atómica. Ay, mira, acá quedó Erika. Bueno, acá sí se puso que entró completamente, pero si acá quedaron 25 bytes vacíos porque Erika era 50 y no cabía, bueno, pues Erika se mandará a la siguiente página, pero yo no la voy a fraccionar en dos. O estás en una o estás en la otra. Se perderá espacio, no hay ningún problema. Que haya fragmentación interna da igual. Pero yo al momento de buscarla, sé que no tengo que buscar la página 1 y la página 2. Solamente busco una sola y eso es solamente un acceso a disco. Entonces, bueno, tengan eso en cuenta y la respuesta a la pregunta es que utiliza registros no extensibles, no extensibles, no extensibles. No coloquen extensibles porque ya les dije que esto es de historia. Y quien lo tenga malo en el informe, bueno, ya es por ganas de perder puntos. Y listo. Acá tenemos que la regla estructural que gobierna en Postgres SQL se basa en cada fila debe residir íntegramente en una página, ya lo dijimos. Registros no extensibles, también lo dice aquí, no se equivoquen. Y después, este es el comportamiento por defecto universal en Postgres, no solamente en Postgres, en MySQL, en todas. Y acá tenemos nuestra queridísima tabla heap. Entonces, todas las páginas heap obedecen a esta regla. Entonces, pero Erika, ¿qué sucede si una fila no cabe dentro de una página? Bueno, puede ocurrir lo que estábamos hablando. Si una página tiene poquito espacio y el registro mide menos de 8, o sea, mide menos de 8 kilobytes, que es el tamaño de una página, entonces tú dices, ah, mira, el registro cabe en una página genuinamente, pero no hay el espacio. Bueno, dejamos fragmentación interna, la pasamos a la siguiente página y no pasa nada. Y después nos dicen, ah, pero pudiera ocurrir el caso que un registro midiera más que el tamaño de una página. ¿Cómo se hacen eso? Ah, ahí nosotros decimos, ah, vamos a activar el mecanismo toast. Y yo les dije, ah, miren, acuérdense, siempre va un archivo, puede ser o de la tabla heap, que es la tabla base, de los índices o de la tabla toast. Entonces acá aparece el mecanismo toast y entendemos qué es. Y bueno, toast sale de The Oversized Attribute Storage Technique, que eso significa esto que está aquí. En primer lugar, esta técnica, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a intentar comprimir esos valores. Porque, bueno, usualmente si llegan a tamaños mayores de 8 kilobytes es porque tenemos o text o tenemos este tipo de atributos que es el byte A o un JSON B. Son unos tipos de atributos que no son los que solemos utilizar, pero pueden aparecer. Entonces intentamos comprimir. Si después de esta compresión entra dentro de la página, buenísimo, pero ¿qué pasa? Bueno, si no, nosotros vamos a tener esta tabla auxiliar, que es la tabla toast, las que les mencioné, y de ella también nosotros podemos ver ahí cuando estamos en el PG class, en esa tabla catálogo, si nosotros buscamos ahí el toast, te dice, el toast tiene 2 páginas. Entonces tú sabes, mira, esto está interesante, es debido a esto. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si es tan grande y genuinamente no se puede guardar, lo que vamos a hacer es que a la página que se supone que donde debería estar almacenado, lo que le mandamos es un apuntador diciéndole, mira, si llegaste aquí,
es porque esto era grande y ahora vete a la tabla Toast. Entonces él ya sabe, ok, me voy ahora a la tabla Toast. Entonces primero recorres tu tabla normal, tu tabla HIP, y ves el apuntador y dices, ahora me tengo que ir a mi Toast. Entonces, listo. Eso es lo que es en cuanto a eso. También hay otra, la cuarta pregunta que dice, ¿qué problemas de almacenamiento se resuelve con Toast? Ya sabemos que es para poder almacenar aquellos registros que tienen estos atributos como el JSON-B, esto que les puse acá, el JSON-B, el byte A y el text, cuyo tamaño es muy grande. Entonces no caben en una página. Entonces ese es el problema que resuelve el mecanismo del toast. Intenta comprimir y si no, los manda a nuestra tabla y guarda su puntero. Ahora tenemos otro mecanismo que es el mecanismo vacuum. ¿Qué es esto? Bueno, es un mecanismo para la limpieza y mantenimiento de nuestras tablas HIP, que es la tabla base, y las índices. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un update o hacemos alguna eliminación, Postgre como tal, él no va a borrar el registro. Y de hecho eso también pasa mucho a veces en el manejador de archivos del sistema operativo. Esto quizás les suene muy parecido de sistemas operativos. La última unidad, que ya no sé si sigue en el mismo orden que cuando yo la vi, pero es prácticamente muy, muy, muy igual. ¿Qué pasa? Acá nosotros no borramos una fila como tal. Si yo, por ejemplo, tenía un estudiante que se llama Erika y decidió cambiarse después el nombre y se quiere llamar Carlos, entonces yo no voy a borrar a Erika. Simplemente la dejo allí por un control de versiones, que es MVCC. Entonces, ya también les voy a hablar de MVCC. Y lo que hago es creo otra fila, y esa es la fila vigente, y yo ya sé que la otra está deprecada, vencida, dañada, que esa no es la que es, sino ahora me quedo con la nueva, pero no la borro en caso de actualizar, ni tampoco si le doy delete. Simplemente se crea una nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las filas viejas quedan marcadas como muertas. Yo puedo decirle que ya ella tiene una flag, tiene una banderita que dice, esta ya no es, ahora la que es esta, pero ellas no se borran como tal. Entonces, ¿qué hace esto? Esto ocupa espacio innecesario y esto incluso puede inflar a nuestros índices. Y es lo que nosotros llamamos acá bloat. Básicamente inflar las cosas. Entonces, ¿cómo actúa backend? Nosotros tenemos dos mecanismos, tenemos el sencillo y uno completo. Eh, Él lo único que va a hacer es reclamar ese espacio como reutilizable. Estas tuplas muertas, la que se llamaba Erika, ahora yo tengo dos mecanismos. Si es completo, yo la borro completo, o sea, tipo activo la limpieza y se borró ya Erika y ya tipo compacto ya todos mis tablas porque ya las saqué. Sin embargo, eso tarda más recursos, tarda más tiempo, es más consumo. O puedo tener otra manera que es el sencillito, que simplemente, mira, yo te marco a ti como muerta, a la que decía Erika, y ya cuando vaya a ver una nueva inserción, yo sé que ya él puede sobreescribir sobre esa. Entonces no lo estoy quitando en este preciso momento, pero sé que cuando haya otra inserción, yo voy a sobreescribir en eso. Entonces ese es el tipo, el de vacuum. Es el sencillo, que es la limpieza de tuplas muertas. No se devuelve el espacio del sistema operativo, sino bueno, cuando tú vas a insertar algo, utilízala y escribe encima. Y tenemos después el full que sí. Ahora, esta es más costosa, bloquea la tabla porque mientras estás haciendo eso tú no puedes consultar. Y acá sí, bueno, volvemos a compactar todo. Entonces, bueno, acá para que ustedes lo vean claro, es lo mismo que les dije, yo hice un insert into en esta tabla, cuyo nombre es Ana. Y yo a Ana ya no quiero que se llame Ana, sino quiero que se llame Erika. Entonces yo dije nada, por mis mecanismos del MVCC, digo, ok, ya está muerta, ya Ana ya no se llama así, pero yo no estoy borrando, estoy insertando un nuevo registro. Entonces en cuanto a espacio, ahora me está ocupando el doble. Entonces yo decidí ahora borrar a Erika. Y ahora me quedan estas dos marcadas como muertas, pero siguen estando allí. ¿Qué va a pasar? El vacuum sencillo, básicamente lo que hace es identificar cuáles son las tuplas muertas y dice, bueno, mira cómo es sencillo, yo ahora sí puedo venir encima de Ana y puedo escribir encima. Entonces libera ese espacio para hacer reutilizar nuevas inserciones y actualiza el Free Space Map. Entonces en el Free Space Map, que es un mapeo que te dice este espacio está libre, ahora yo puedo venir encima y escribir sobre Ana.
o escribir sobre Erika. Y si es el full, literalmente las borramos todas y al final ya ellas no van a aparecer. Sin embargo, como les dije, esto es costoso en cuanto a tiempo, a que bloquea las tablas y bueno, pero el punto es que devuelve todo el espacio. Y estos les están preguntando, ahí en esa pregunta 4 se basa en cuanto a esto. Entonces no es que no salgan en las prepas, todas estas preguntas salen, solo estén pendientes y atentos a todo a esto. Hasta les digo en qué punto es. Ahora tenemos aquí, esto no lo voy a volver a repetir porque lo hicimos en vivo, pero ya dijimos PG Relation Size, mi tabla HIP. El pretty size para que me lo den kilobytes, pero nosotros vamos a trabajar es con bytes. Ok. Después yo quiero que me des datos, todos y índice, PG Total Relation Size. Y luego quiero que bueno, si quisiera en los índices, entonces le pongo PG Indexes. Y después acá tenemos, que bueno, no se los piden, pero si quisieran. Y después tenemos esta segunda manera que es la que complementa, que es con la tabla catálogo del sistema, que es PG Class y ya sabemos exactamente cómo movernos y me da el número de pages y me da el número de tuplas. Si no, si de repente vieron la prepa, después no se acuerdan, no van a volver a ver el vídeo, sino acá lo pueden buscar y ya está. Listo. ¿Cómo se ve? Lo vimos. Luego, esto es lo mismo, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver qué es el factor de bloqueo. Ahora sí es para sacar las cuenticas. Y esto también lo preguntan en la entrega. Sí, si nos vamos a la pregunta 3, nos dice qué representa el factor de bloqueo en PostgreSQL y de qué elementos depende ese cálculo. Entonces ya vamos a ver qué representa y cómo lo vamos a calcular. O sea, qué elementos depende. Bueno, incluso te lo podemos ver en la fórmula de qué elementos. Entonces, ¿qué representa? Es la cantidad de registros que caben en una página, ¿verdad? Porque es no extensible. Nosotros no podemos aprovechar ese espacio mínimo. No, acá no importa si hay fragmentación interna. Entonces va a caber cierto número. Y si sobra espacio, no me importa. Es igual, el cuaderno, nuestro cuaderno de rayas. Las filas no son infinitas, caben ciertas. Entonces nosotros acá vamos a contar cuántas filas van a entrar dentro de una página. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un tamaño de bloque que es de 8192 y vamos a tener un tamaño del registro que depende de los atributos que le colocaste. Si nomás le colocaste, por ejemplo, un booleano, entonces el tamaño del registro del booleano, que tiene más cosas, porque hay una cosa que se llama alineación, ya llegaremos a esa lámina, pero imagínense ahorita que es de un byte. Entonces, simplemente, imagínate, si solamente el registro tiene el booleano, cabrían 8192 registros. Pero ahora sí, ya no solo el booleano, ahora le meto una edad o un numerito. Mira, un integer son 4 bytes. Ahora es 1 más 5. Ahora le meto el nombre. ¿Y el nombre va a ser con qué? Con un varchar, con un char, ¿con qué? El tamaño va creciendo el registro. Entonces, ¿cómo sabemos que el registro puede tener un tamaño variable dependiendo de nuestra tabla? Entonces nosotros no podemos decir siempre, van a caber 5 registros, no, depende, porque nuestras tablas van a tener diferentes cantidades de atributos. Entonces tenemos que calcular cuántos registros van a caber en esa página. Y es como si intentáramos meterla acá. Aquí, vamos a ver cuántos quedan. ¿Quedó espacio libre? No nos importa. Entonces eso es lo que tenemos, que es esta funcioncita, esto es piso. Eso quiere decir, vamos a redondear para abajo, porque si acá nosotros tenemos 8192 entre X cantidad y eso nos da 5.4 o vamos a poner 5,9 para que sea así. Mira, me caben 5 registros completos y me cabe 0,9, o sea, el 90% de un registro. Entonces, ¿qué digo? Guardo acá el 90% de este registro y el otro 10 en la siguiente página. No, porque es no extensible. Ahora el 90%, pero es que ese 10% yo no lo puedo mandar para otro lado. Entonces, a pesar de que te diga 5,9 o 5,99, tú vas a decir solo caben 5. Solo caben 5. No puedo hacer nada con ese 99% que sí cabía, solo caben 5. Entonces, listo. Y es por esa explicación y de ahí viene y esto es lo que representa esta fórmula y así es como lo vieron con la profe. Pero estamos ya en un sistema manejador.
Entonces este tamaño del bloque no está 100% disponible. Hay que restarle los 24 al encabezado porque son metadatos que nosotros necesitamos. Y este registro, vamos a tener una manera como sacar cuánto es el tamaño del registro, pero acuérdense que tenía la página tenía un arreglo de apuntadores, entonces a ese tamaño del registro hay que sumarle 4. Y ahí ya estamos viendo cómo empieza esto a aparecer. Acá nosotros vemos, ok, hay que considerar que hay el encabezado que se los dije y 4 bytes por el apuntador y cada fila, de hecho, cada fila, cada registro, de por sí él también tiene un encabezado que también es de 24 bytes. Entonces, ¿qué incluye ese encabezado? El MVCC, en lo que yo les dije, el control de versiones. ¿Cuál es esta versión? Esta es la versión de hoy, esta es la primera, esta es cuando se llamaba Ana, esta es cuando se llamaba Erika, esta es cuando cambió el nombre, ahora se llama Carlos, y así. También necesitamos tener en esos encabezados un posible bitmap de nulos porque, bueno, si puede ser nulo, no puede ser nulo. Entonces directamente necesitan llevar y necesitamos alineación. ¿Por qué? Porque trabaja así. MySQL no trabaja así, pero ellos necesitan alinearlo. Ya vamos a ver qué es alineación en la próxima lámina. Entonces, bueno, y también la fila puede ser simplemente un puntero que lleva una tabla toast. Entonces, siempre el factor de bloqueo será menor que si lo hiciéramos como lo hacen en clases. Para el examen se lo llevan así, o sea, en el examen a ustedes como están divididos en MySQL y Postgre, no les van a decir, ay, calcúlenlo por MySQL, calcúlenlo por Postgre, porque, ¿sabes? Para llegar al consenso de que todo el mundo se sepa los dos, no va a ser así. Entonces, en el examen como tal, si les mandan así, que no, tampoco lo mandan a sacar, porque eso no es una pregunta típica, pero tendrían que simplemente con el tamaño de página que les dé la profe, ustedes ya ahí se olviden de los encabezados. Encabezados es para aquí, para la actividad que vamos a entregar en el Google Docs. Entonces, nada, eso es lo que vamos a hacer. El tamaño medio de la fila le sumamos 4 y acá el 4 de qué, del apuntador, del arreglo de apuntadores, y acá le restamos 24 de los encabezados, que eso ya no va a estar disponible. Y entonces esa es la misma. Ahora, claro, ya dijimos que un archivo es una tabla o es un toast o es un índice. Entonces nosotros también podemos calcular que nuestra tabla heap, nuestra tabla base, ¿cuántas páginas va a tener? Si eran 1000 estudiantes, que eso es n, nuestro número de registro, y nos dicen, ah, mira, por cada página de estudiante caben 50 estudiantes. Y nosotros decimos, ah, mira, entonces son 1000 estudiantes. Entonces pongo 1000 entre 50, entonces eso nos va a dar la cantidad de páginas que puede contener el archivo heap de la tabla estudiante. Lo mismo que les coloco acá está nuestra leyenda de qué significan las cosas. Ahora, nosotros tenemos que calcular el tamaño de la fila, como yo les dije. Ya sabemos cuánto es el tamaño de la página, pero el tamaño de la fila depende de en qué tabla yo estoy. Porque si solamente tengo un atributo que es, por ejemplo, un booleano, ya sabemos que es 1, un byte. Vamos a poner la lámina completa porque para que sepan de dónde yo me lo saqué. Estos son los tamaños de las columnas. Entonces, dependiendo del tipo de atributo, eso va a ocupar un espacio. Un booleano son 1. Si es un small int, son 2 bytes. Integer son 4 bytes. Big int son 8 bytes. Un real, o sea, un número real, 4 bytes. Un double precision son 8 bytes. El date, 4. El timestamp, que lo vamos a utilizar mucho más adelante, son 8 bytes. Si utilizamos char solo, entonces depende. Si tú estableciste que el tamaño del char es 25, entonces 25, pero si utilizaste varchar, que es probablemente lo que utilizaste en base de datos 1, hay que buscarle el promedio. Y para buscar ese promedio hay que utilizar las fórmulas que vamos a ver a continuación. Estas que están acá, ya vamos a llegar a esa lámina. Pero es importante que si tenemos char hay que pensar, solamente vamos a utilizar ASCII, porque si utilizamos ASCII básico es un byte, pero si utilizamos tildes o la ñ, pues entonces son 2. Y no estoy muy segura si también las cosas como el umlaut, las diéresis y todas estas cuestiones también quizás entren dentro de esta categoría, y si no estoy muy segura. Pero después tenemos que si, por ejemplo, caracteres de otros alfabetos, por ejemplo, el coreano, el ruso o algo así, son 3 o 4 bytes, o si utilizamos emojis, es esto. Entonces, eso es en caso de que ustedes seleccionen char, pudieran hacerlo. Si es varchar, saben que tienen que calcularlo de la otra manera, y lo que vamos a hacer en el tamaño de fila
Ya vamos a ver qué es esto, pero tenemos primero el símbolo de sumatoria y es la suma de todos los atributos que hay. Entonces, el atributo nombre lo decidimos hacer con char y son 25, entonces 25. El apellido le pusimos 30, entonces decimos, ok, ya llevamos 55. Después decidimos meterle un booleano, es femenino o masculino. Entonces, bueno, después le sumamos uno y ya así vamos, es la suma de todos los tamaños de las columnas. Y como tenemos que guardar esos encabezados del el Multiversion Concurrency Control, que es el MVCC, para el versionamiento. Acuérdense, Ana, Erika, Carlos y toda la cosa esta del mecanismo de vacuum. Y esta cuestión, bueno, entonces también necesitamos el bitmap de nulos. Todo esto lo vamos a considerar acá en este señor de los 24. Pero ahora sí entramos dentro del redondear a 8. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque nosotros hablamos de una cosa que se llama alineación, que se los dije, en la próxima lámina lo vemos. Bueno, esto quiere decir que si, por ejemplo, tiene que ser múltiplos de 8, si a mí me da 60, tengo que llevarlo entonces a 64, y lo que nosotros es para llevarlo a que estén, nada, o sea, llevarlo a que sea múltiplo de 8, normalmente 8 bits en 64, perdón, 8 bytes en 64 bits. Entonces, básicamente, simplemente es que lo redondeamos a lo que sea más cercano a 8. Entonces, acá, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros nos vamos a parar, por ejemplo, en nuestra tablita que tenemos aquí, la Select From. Acá vamos a seleccionar literalmente todo, from qué tabla. Estudiante, nos paramos aquí, ponemos estudiantes, entonces vamos a decir, un big int. ¿Cuánto era un big int? Si tenemos que hacer, es que les van a pedir por cada una de las tablas que creen sacar esta cuenta. Entonces, primero van a tener que sacar el tamaño del registro, luego sacar la fórmula de factor de bloqueo, considerar el tamaño de página, eso tiene un tamaño de archivo, lo mismo que hemos visto. Entonces, yo busco acá big int, son 8. Entonces, este vale 8. Este es un varchar. Si fuera char solo, le pondríamos 100, pero es un varchar. Entonces tenemos, es variable. Este es un más, este es menos, este depende. Entonces este es date. Entonces el tipo date son 4. Este es un dominio personalizado que solamente tiene estos valores. Entonces esto sí es de tipo, por ejemplo, char. Sabemos que es un solito. Después tenemos un small int. Nos vamos acá a un small int. Son 2. Y por último tenemos un big int. Son 8. Si yo los sumo todos, eso me daría un tamaño de registro. Pero hay que sacar estos dos señores que tenemos acá. Hay que sacar cuánto es porque yo los otros los sé por tabla. Pero estos no. ¿Cómo saco eso? Vamos a irnos a la siguiente laminita. La siguiente lámina nos dice que tenemos acá dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo utilizando, yo ya les dije, se pueden hacer funciones. Así como hicimos, ¿se acuerdan de PG, Relation Size? Bueno, acá podemos también tener otra función que se llama Chart Length, que es para ver el tamaño de caracteres. Y yo necesito el promedio, porque acá, este tiene, digamos, 20 caracteres, este tiene 30. Yo no necesito que me des todos los caracteres que hay aquí, sino que me des el promedio de caracteres que va a tener este atributo, ¿ok? ¿De dónde? De esta tabla. Entonces, acá tú dirás, Erika, ¿por qué pones los dos puntos? Esto es para tiparlo, porque esto es un double precision y nosotros no queremos que nos los dé en numerito, pues. Entonces, lo que hacemos es que lo tipamos y le ponemos acá numeric y ya está. Entonces, bueno, básicamente acá, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que nos va a dar la cantidad de caracteres, pero nosotros no queremos solamente saber la cantidad de caracteres, nosotros queremos es literalmente saberlo. Ay, me moví. O sea, este no era acá. Voy a salirme, mejor, más fácil. Entonces me da la cantidad de caracteres, entonces yo ya sé que lo puedo multiplicar por 1, por 2 o por 3 dependiendo de donde yo estoy. Pero si yo no quiero tener que yo multiplicarlo yo de manera manual, entonces no utilizo char length, sino utilizo octet length. Entonces, bueno, aquí ya me va a ver directamente cuánto es el promedio, porque siempre hay que meterle el average y me va a decir, bueno, cuánto es el promedio de esa columna para yo poderlo saber, y me da esto directamente en bytes. Entonces pudieran hacerlo así, no les voy, o sea, utilizan una o utilizan la otra, yo no les voy a obligar a que lo hagan de las dos maneras, pero
si es mejor que lo saquen directamente en bytes y ya está. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Este se llama nombre. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestro select. ¿De qué tabla? De nuestra tabla de estudiantes. Y ahora nosotros tenemos que cambiarlos directamente aquí. Entonces, nosotros le vamos a poner el average, o sea, el promedio. El promedio que vamos a poner adentro, ponemos nuestra funcioncita. ¿Cuál es la función? Nuestra función es octet length y vamos a colocarle cuál es el nombre de esta columna y literalmente se llama nombre. O sea, no es que lo estoy inventando, se llama nombre. Y nosotros vamos a entonces tiparlo para que sea numeric y que no nos los devuelva en double precision. Acá yo, ¿qué le voy a poner primero? Ok, me vas a devolver un numérico, pero habían unos valores que estaban dentro de este paréntesis. Entonces le digo, máximo que tenga 4 cifras, o sea, no va a ser, esto no va a tener más de 1000, 8000, 9000, o sea, hasta 4 cifras y con 2 decimales, en tal caso que me lo vayas a dar con decimales. Y acá lo puedo dejar así tal cual o le pido que me renombre la columna a longitud. Si yo lo de correr me dice, bueno, mira, entonces acá en promedio el nombre va a tener 5.8 bytes. Entonces eso es lo que yo voy a utilizar. Yo acá pudiera ponerle, aquí sí lo puedo redondear un poquito para arriba, le pongo 6. Estos cálculos acá van a ver que no van a dar 100% igual, pero bueno, nada, ustedes consideren que es esto, 5 o 6. Lo importante que ustedes si hagan bien es la parte del factor de bloqueo, redondear para abajo y en el tamaño del archivo redondear para arriba. Entonces, nada, lo que ustedes harían en este caso es después ir sumando exactamente todos de acuerdo a la tablita o de acuerdo a nuestra función. Ya sabemos que este caso especial es para lo que viene siendo los varchar. Tenemos en esta lámina acá como si todo fuera toda la consulta completa. Entonces nosotros acá lo que vamos a ver es cuánto es el promedio de nuestro varchar y después lo que vamos a es, o sea, yo hice esto acá como una especie de quisiera primero ejecutar esta subconsulta, los renombré para después poderlos utilizar y sacar otra consulta que va a tener, 24 en la cabecera, después 4 de la ID del hospital. Estos ya se lo saben por tabla. Los únicos que van a calcular ustedes acá de manera manual son los del varchar. Y lo que hacen es sumarlo. No tienen que hacer una consulta para poderlo sacar, lo pueden hacer a mano, no hay ningún rollo. Pero lo que sí van a tener que sacar es si es varchar, tienen que sacarlo con esta función, con octet length, o si utilizan char length, entonces tienen que multiplicarlo por el ASCII o por los caracteres especiales o por lo que sea. Entonces nosotros acá, factor de bloqueo, esto ya lo sacamos, ya lo sabemos. Lo único que vamos a hacer es que vamos a comprar lo que nos dé aquí con lo que nosotros vamos a sacar. Y esto es lo que se les pide cuando ustedes están metidos en el documento y les dice saque todos los cálculos a mano, es literalmente hacer esto. Sacar cuánto es el tamaño de medio de la fila. Si se dan cuenta, como lo saqué directamente con la consulta, colocando acá todo lo mismo, acá lo que hice fue alinearlo a que sea múltiplo de 8 y esto me dio que era 104. Entonces, ¿qué hice yo acá? Bueno, yo ya sé que el tamaño de mi fila es 104, le sumé los 4 al apuntador, acá el tamaño de mi página le resté los 24 como factor de bloqueo, como ya les dije, si me da acá que pueden caber 75,62 registros. ¿Qué voy a hacer? ¿Guardar el 62% del último registro? No, dejamos fragmentación interna 75. Sí, entonces después, ¿qué hago? Bueno, ¿cuánto es el tamaño de mi tabla? No, mira, mi tabla de hospital, esto era de otra cosa, son 25 registros. Bueno, caben 75, eso me da que todo cabe en una página. Acá redondeamos para arriba porque nosotros si nos dicen, mira, estos son una página y media. Tú no puedes redondear para abajo y decir, no, mira, la media esa que quedó a la mitad, no la voy a considerar. No. O sea, una página puede quedar escrita hasta la mitad. Ok. Se me va a volver a cerrar la llamada, quedarme la llamada. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven acá en cuanto a la parte de los cálculos. Ya sabemos que es redondear para arriba, porque no importa si queda una página y media. O sea, en ese caso, nada, serían 2 páginas. Porque la segunda está siendo utilizada solo que la mitad. Y ahora entramos en esto que son los tipos de organización. Ya tenemos esa parte de calculitos. Ahora,
queremos ver cómo es la organización de los archivos. Y nosotros los vamos a organizar así en las prepas. Con la profe van a ver montículo aparte, secuencial ordenado aparte y hash aparte. Entonces yo vinculo montículo y secuencial em, juntos. ¿Por qué? Porque el montículo es literalmente es esto, es una montaña. Y acá viene la palabra montículo en inglés, se llama heap. Por eso la tabla base se llama heap, tabla heap. Entonces esa es la explicación. Heap es montículos y de ahí es donde viene el nombre que tanto venimos mencionando. Se escribe heap. Ok, entonces, es donde quepa, donde hay un espacio, eso se guarda. Acá no hay una orden de que vamos a guardar por el ID, vamos a guardar ordenado por el nombre, yo voy a poder establecer que quiero ordenar por nombre. No, 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 es donde quepa. Entonces la inserción es O1. En el primer espacio que yo vea, ahí inserto. Pero la búsqueda fastidiosa es ON, porque hay que buscar, es el primero, es el segundo, es el tercero, es el cuarto, hay que buscarlo todo, todo, todo. Entonces ese es el caso de Postgre. Postgre es montículo. ¿Qué es secuencial? Secuencial es siguiendo un serial. Es un serial así tipo base de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es secuencial. Entonces, después viene ¿qué? Secuencial ordenado. Secuencial ordenado es cuando tú dices ya voy a ordenar eh, por un campo. ¿Qué campo? La clave primaria, que es este que tenemos acá, o el no primario, cuando quiero hacerlo desde otro campo como el nombre, el apellido, acá primario por la cédula. Después no primario, ya dijimos nombre, apellido o por lo que nosotros queramos hacer. Entonces, ¿hay bases de datos que utilizan esto? Sí. ¿Quién lo utiliza? MySQL utiliza secuencial ordenado por clave primaria. Ese va a ser su tipo de organización. Si yo de repente le digo a MySQL que, ay, es que yo extraño Postgre, yo quiero utilizar Montículo porque yo sé que ellos utilizan. No, no se puede. Ni ustedes decir, ay, yo no quiero Montículo Postgre, yo quiero secuencial ordenado como MySQL. No se puede hacer. Ellos tienen ya su tipo de organización. Entonces, a pesar de que cuando tengamos nuestro reposo preparcial, vamos a tener un algoritmo que diga, mira, yo quiero priorizar inserción, entonces yo prefiero irme si quiero priorizar inserción, yo me voy o por montículo, me voy por hash. Eh, Te dices, bueno, mira, eso es un ejercicio teórico para que ustedes aprendan, pero en ese caso tú dirías, bueno, entonces yo porque necesito priorizar esta operación, me voy por esta base de datos porque ella es la que utiliza esto, pero no es que esta tabla la quiero montículo, la siguiente tabla la quiero secuencial ordenado, la otra la quiero hash, no. Usted al seleccionar un sistema manejador de base de datos se casa con ese tipo de organización. Pero vamos a ver que, bueno, que realmente el tipo de organización en nuestro sistema manejador de base de datos no va a ser nuestro limitador. Lo que sí vamos a poder manipular es una cosa que se llama tipos de escaneos y scans. Les voy a explicar cómo hacer un scan. Y vamos a ir allí. Entonces, el tipo se considera ordenado. Entonces tú dices, bueno, si está ordenado, pues lógicamente va a ser muy fácil buscar, porque va a ser logaritmo en base 2 de n. Si yo digo, me paro en la mitad, ¿es mayor o menor? Entonces, no es menor. Entonces me paro en la mitad de la mitad. Y ahí voy descartando, por lo cual la búsqueda en su Big Notation va a ser muy fácil, pero la inserción implica reajuste. Ahora yo quiero meter algo en la mitad de la mitad. Eso va a implicar que todo va a bajar 1. Fastidioso, es muy fastidioso. Y el hash, eh, bueno, tenemos que establecer un tamaño fijo del bucket. Si yo digo mi tabla va a ser 5000, va a ser 5000, es igual que en estructura. La tabla no crecía dinámicamente, tú decías es 5000, es 5000. Entonces es buenísimo porque tú le aplicas tu función hash y nada, la inserción es directa, te da este lugar a este lugar. La búsqueda, le apliqué mi función, lo conseguí directo y tienes que manejar la colisión ya sea mediante o direccionamiento abierto o con el rehashing o con el que es encadenado, el encadenado. Hay muchas maneras de manejar la colisión, entonces bueno. Las vamos a ver, creo que en la prepa de índices, pero igual esto lo ven más en cuanto a la teoría y si quieren meterse en más teoría, hay una prepa que es de hace 3 trimestres y ahí tienen esa parte de teoría bien, bien, bien bonita, pero sepan que con Postgre nos vamos a casar con el señorito Montículo. En Postgre no se puede elegir, no, ni en Postgre, ni en MySQL, ni en ODB, no, aquí esto es lo que les tocó, entonces
que podemos controlar, que sí podemos hacer, es cómo vamos a leer nuestra tabla. ¿Con qué? Con los tipos de scans. Hay 4 tipos de scans. Todavía está no era esa parte, sorry. Entonces, las filas se insertan sin un orden garantizado. El rendimiento depende menos de cómo se almacene, sino de cómo yo voy a acceder a él, que es cómo yo voy a buscarlo. Lo busco por un índice, o hago una búsqueda secuencial, o utilizo solamente, en vez de, como les dije, índice, pero después me voy al heap, o simplemente utilizo el índice. El índice tiene suficiente información. Ya vamos a ver. Entonces, el optimizador es el que decide qué tipo de scan vamos a utilizar, y ese es el que te va a decir qué rendimiento. Entonces, un scan es una estrategia de acceso, cómo yo voy a acceder y cómo yo voy a leer las páginas. ¿En dónde? En mi heap, o incluso en el índice. Entonces, lo más cercano que nosotros tenemos a nivel práctico de poder elegir el tipo de organización. ¿Cuáles hay? Tenemos el sequential scan, que es el único que nosotros en este punto vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque no hemos creado índices. Índices es la próxima prepa. Entonces, ¿qué les voy a enseñar yo? Les voy a enseñar cómo leer un scan, cómo se leen los paréntesis, pero básicamente en este momento solamente vamos a estar limitados a esto. Cuando creamos índices, sí, esto es literalmente secuencial, es ON. Página 1, página 2, página 3. Después, cuando creemos índices, va a decir, primero reviso mi índice y me voy a mi tabla heap directamente, porque el índice me dice hasta la página 5, entonces, voy directo. Luego tenemos el Index Only Scan, que simplemente voy a verificar el índice. El índice, la clave por la cual yo creo el índice es suficientemente descriptiva para que yo ahí encuentre lo que estoy buscando. Ya van a ver que el índice puede tener o la columna con la que estoy creando el índice, incluso puedo traerme una columna familiar que no participa en el índice, pero me la traigo ahí familiarcita, pegadita, como que mira, yo soy el que hago, pero yo necesito estar con ella. Bueno, entonces te la traes. Entonces eso pudiera serte beneficioso acá en el Index Only Scan. Luego tenemos el Bitmap Index Scan y el Bitmap Heap Scan. Y esto es cuando yo, por ejemplo, construyo un índice en cuanto a atributos cuyo repertorio o dominio de valores está limitado. Es decir, en apellido, yo nunca me voy a conseguir, si yo creo un índice en apellido, yo nunca me voy a conseguir un bitmap index scan, porque como le dice, es un bitmap, tiene que ver con bits prendidos y apagados. Entonces, si tengo 5000 de repertorio de apellidos, esto va a ser absurdo, pero si yo tengo, por ejemplo, un campo que sea femenino, masculino o otro, en tipo de sexo, yo sé que yo sí puedo crear un bitmap porque son poquitos valores. Entonces, si yo busco en binario, va a ser más rápido. Si yo creo un índice, entonces por sexo, es probable que yo me consiga este bitmap index scan, porque me va a permitir buscar rápido, porque solamente tiene 3 valores. Y si yo lo convierto en binario, busco rápido. ¿Qué va a pasar? Ahorita no hemos creado ni un índice, ni un índice, ni un índice. Ahora nosotros tenemos el sequential scan. Entonces, acá está la misma explicación de una manera un poco más detallada. Acá pueden ver, busco acá con binarios, no busco con binarios. Ya sabemos que son para índices construidos en atributos cuyo repertorio de valores es reducido. Acá me paso nada más mi índice, busco mi índice, me voy al heap y solamente busco en el heap. Acá tenemos 2 tipos de herramientas. Tenemos el Explain y Explain Analyze. Entonces yo voy a ver qué scans están haciendo con esto. ¿Qué es el Explain? Si yo hago una consulta sencillita, yo voy a poner Select. Vamos a ver primero acá qué tenemos en nuestra tabla estudiante. Estudiante. O en la tabla profesor. Profesor también puede ser. Vamos a buscar acá en profesor. Entonces tenemos acá al profesor Bigot, ¿verdad? Yo acá le voy a poner, sí, a Bigot. O Schneider también puede ser. Vamos a poner where apellido es igual a Schneider. Ok. Tenemos a Sofía y a Patricia. Si yo a una consulta sencilla tengo 2 cosas que puedo hacer, o meterle explain o meterle analyze. Y son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el explain solo te muestra lo que él estima hacer, y el Explain Analyze te muestra lo que genuinamente ocurrió. Cuando se ejecuta la consulta, las métricas reales de qué es lo que está pasando allí. Entonces, nosotros nos va a permitir ver si utilizó un sequential, un index, un bitmap o un index only, que es el index only scan.
podemos ver estimaciones reales, ver si se utilizó un índice que tenemos, ¿lo usa o no lo usa? Este índice que hicimos, ¿es óptimo o no es óptimo? Entonces, ¿sirvió de algo o no? Y bueno, vamos a medir nuestro impacto. Por eso es que esto es más importante en la parte de índices, porque ven que de los 4 que hay, 3 se relacionan con índices. Y todo esto nos los va a mostrar de una manera que es un árbol, es un arbolito binario. Y tenemos una manera de cómo leerlo. Lo que está más arriba es lo que está más en el root, más en la raíz. Acuérdense un poquito de estructura ahorita. Lo que vamos a ver acá arriba es el root. Y lo que vamos a ver no tiene que ver 100% con lo que esté más abajo, pero sí lo que está más indentado. Acá casualmente dio que esto estaba abajo, pero en nuestro caso es que lo que vamos a ver que tiene más sangría es lo que está más a la hoja, es la tabla más pura, la tabla más base. Vamos a hacer una consulta y vamos a ver qué pasa. Lo que corresponde a los where, que son los filtros, los vamos a ver aquí, pero hay ciertas operaciones que nosotros no vamos a ver a este nivel, como son estas cosas como el order by, o un limit, o un sort, bueno, ese es el order by, pues. Entonces, los vamos a ver es arriba. Siempre esto lo vamos a ver más en el root. ¿Por qué? Porque son modificadores de lectura. Ellos como tal no te hacen a ti un group, el group by también se ven arriba, pero no, lo que te va a filtrar y te va a reducir cardinalidad propia de una tabla, porque el límite ya es al final, pero propia de una tabla es un where. Entonces eso sí lo vamos a ver acá. Y nosotros podemos ver acá con los scans cómo se están escaneando ciertas tablas. Veamos este ejemplo y ya vamos con uno más potente. Tenemos una consulta que va a mostrar todos los atributos, todos completicos. Acá me dice que yo voy a buscar acá donde el estado sea Caracas en los hospitales y que las camas sean mayor a 200. Entonces, solamente tengo una tabla, que es la tabla hospital, y me dice que lo ordene por nombre y por acá. Ya les dije que order by y limit son modificadores de lectura y eso siempre van a estar más al root. ¿Qué podemos ver? Ok, limit lo omitimos, sort lo omitimos y la clave del sort también lo omitimos porque esto va junto. ¿Qué nos queda? Un sequential scan. ¿Por qué? Porque no hemos construido ningún índice. Entonces él va a hacer un sequential scan y vamos a ver qué tenemos acá. Vemos un paréntesis, un solo paréntesis porque estamos en explain solo, no estamos en explain analyze. Cuando tengamos explain analyze vamos a tener dos paréntesis. Y esto es lo que él simplemente está estimando. Él está estimando que el costo para leer la primera fila va a ser de 0.00 y ya cuando lea la última fila va a ser 1.38. Él espera simplemente devolver una sola fila, eso es lo que él espera, que cumpla con estas características, y el tamaño de la fila es 580. Entonces acá ustedes pudieran revisar si su cálculo del tamaño de la fila está bien. Eso lo pueden hacer porque acá él directamente dice que en hospital el tamaño de la fila es 580. Entonces, bueno, nada, eso tómelo ahí en cuenta. Y acá vemos que está indentado, pero está dentro de esto mismo porque no tiene ninguna flechita. Entonces, esto me dice que está haciendo un filtro porque las camas sean mayor a 200 y que el nombre del estado sea Caracas. Esto es todo estimación porque nada más dice explain, no dice explain analyze. Entonces esto es muy importante acá saberlo leer. Esto es lo primerito que ocurre. Él se pone la tabla hospital, filtra, luego ordena y luego limita. Leemos de indentado hacia menos indentado. Ocurre primero, ocurre de último. Vamos a ver acá el ejemplo. Entonces tenemos acá nuestra consultica del profesor llamado Schneider. Apellido. Entonces ponemos explain, analyze. ¿Qué me dice? Acá yo no tengo ningún límite. Acá pudiera ponerle un límite. Limit 1. ¿Ven? Entonces acá sí tenemos límite. Y así vamos con todo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver acá. Dice que esto es un sequential scan. No hemos construido ningún índice. Si yo hubiera construido un índice de apellido, probablemente pudiera haber utilizado un index scan. Y es lo que ustedes van a evaluar en el próximo tema. Pero vemos acá que tiene dos paréntesis. ¿Por qué? Porque puse explain analyze, no puse un explain solo. Vamos a ver, fíjense acá. El costo es de 0.00 para leer la primera fila y 1.75 para el momento en que lea la última. Él espera retornar, pudiera no retornar lo que espera, pero espera retornar dos filas y el tamaño del registro acá en profesor es 43 bytes.
Entonces, después acá nosotros tenemos lo que genuinamente ocurrió. Esto se me olvidó decirles. En el primer paréntesis, que es estimación, esto es en unidades internas. Esto no está en milisegundos ni nada. Esto es unidad interna. Y el segundo, que sí es el que ocurre, el segundo paréntesis, esto sí es en milisegundos. Entonces el tiempo en leer la primera fila es 0.010 hasta la última 0.015 acumulado. Entonces nos dice que genuinamente sí, que encontró dos filas que cumplen con la condición de que el apellido sea Schneider y solamente tuvo que hacer un loop de la tabla. Los loops los vamos a ver cuando lleguemos al tercer tema, que es procesamiento y optimización de consultas. Cuando se hacen joins, ahí sí vamos a ver que en un hash join hay veces que tienen que hacer 2 loops o 3 loops, dependiendo de la tabla base, pero en nuestro caso ahorita en cosas sencillas, entonces tenemos acá que hay solamente un loop, o solamente hay que revisarlo una vez. Entonces, unidades internas, milisegundos, primer paréntesis, estimación, segundo paréntesis, ¿qué ocurrió de verdad? Si yo le quitara acá el analyze, vamos a memorizarnos 0.00, 1.75, 2 y 43. Entonces vamos a ver cuánto nos dice. ¿Ven que es lo mismo? Entonces, el explain analyze te muestra información que también te daría el explain, solo que te añade un segundo paréntesis que te dice lo que genuinamente ocurrió. Entonces vamos a ver analyze. Ok. Entonces te dice nada, él te da información que eliminó 58 filas, te dice el tiempo en que tardó, que planeó y el tiempo que tardó en ejecutarse la consulta. ¿Qué pasa? Si yo le quito acá el analyze y le doy aquí, en esto donde dice explain analyze, que es este iconito, estoy adelantándome bastante a la tercera prepa, pero esto construye unos árboles que vamos a ver en el tercer tema. Pero, y esto acá te van a dar una información. Acá podemos ver que es un sequential scan. Lo podemos ver de esta manera, que este es el análisis gráfico. Acá también te saca el mismo arbolito, que es la analítica, y te lo da como análisis estadístico. Te hace muchas más cosas. Entonces, no solamente se queden con lo que vieron en Basetos 1, acá le vamos a sacar bastante provecho de lo que es Pijame para sacar nuestros análisis bien. Pero tense en cuenta que nuestro arbolito va a ir creciendo muchísimo más, porque si yo, por ejemplo, le digo from Professor P, join con curso. Vamos a buscar acá. eh, Esto es estudiante, buscamos acá curso tiene ID professor, ok. Entonces lo llamamos C y le ponemos on. Ponemos P ID professor es igual a C.id professor. Apellido de quién, del profesor, lógicamente. Vamos a ver si la consulta da algo. Ajá, nos dice que Sofía Schneider da humanidades y humanidades em, de área, pero da arte y patrimonio, y este da arte y comunidad, y esta otra da Patricia, da ciencias y da física 2. Entonces yo ahora aquí, por ejemplo, me voy y coloco mi explain analyze. Pudiera darle también al iconito. Y ahora esto es más largo. Ven que esto se va a ir complicando mientras la consulta es más interesante. Porque si ahora nos paramos, ¿qué les dije? Comencemos a leer desde lo que está más intentado. Siempre que tenga la flecha. Empezamos acá. La flecha indica que esto está dentro de esto. Entonces, ¿qué primero que hacemos? Nos paramos en profesor. En profesor buscamos cuyo apellido sea Schneider. Y después acá, primer paréntesis, estimación, lo mismo que nos faltaba antes. Entonces, ok, y me decía, ok, estimo, sabes, retornar 2 filas y genuinamente retorné 2 filas. Y acá, ¿cuántas veces lo lupeé? Lo lupeé una sola vez porque no estamos en la cuestión esta que yo les dije de que hay veces que se necesita hacer varios loops. Después, ¿qué hacemos? Después nos paramos y buscamos acá. Buscamos el siguiente, nos dice hash, pero ese hash tiene que ver con otra cosa que es el hash join. Eso no es, ven, acá este hash tiene que ver con hash. Entonces en esta primera parte ignoremos la parte hash. Pero vamos a seguimos acá. Buscamos flecha. Siempre busquen la flecha. Esta flecha incluye todo esto. Esta flecha, la siguiente en indentación. Me dice que va a ser un sequential scan, claro, porque no hemos hecho índices. En curso. En curso, ¿hay alguna restricción? No hay ninguna restricción porque no me dicen que el curso sea del área de humanidades ni me dice nada. Él dice, bueno, yo pretendo escanear 93 cursos
de los cuales ellos tienen en bytes, 44 bytes. Y esto es lo que estima en tiempo, esto es en tiempo de milisegundos, o sea, unidades, esto es milisegundos, esto es lo que genuinamente ocurrió. Y después cuando yo hago el hash join, después de que hago el join, pues básicamente acá me dice que mira que al final lo que utilizó fue 2. Y pues nada, acá lo que hace es que termina con el hash join, que no es el punto, eso lo vamos a ver en el tercero. De verdad que nos vamos a meter con otros tipos de join que no solamente el hash join, pero al final lo que te termina mostrando son 3 filas, porque ya sabíamos que había una de las profesoras, la otra que no era Patricia, que daba 2 cursos, entonces al final termina retornando 3 filas. Pero lo que yo quiero que ustedes para este nivel se estén llevando es que el primer paréntesis es estimación, el segundo paréntesis es lo que ocurre realmente y que sepan leer qué es el costo en unidades internas, que son las filas, las que él estima, que es el width y el tamaño de la fila, y acá no te da el width, porque ya te lo da acá, pero sí te dice cuántas filas realmente retornó y te dice cuántas veces lupeó la tabla. Y eso es todo por hoy. No sé cuánto duré hablando, pero acá está. Sí, después no se acuerdan de todo lo que yo les expliqué y esto ya tiene que ver con cómo es la nomenclatura del buffer, porque ustedes pueden no solamente hacer explain analyze, pueden analizar el buffer de la consulta, pueden pedir un resumen, pueden pedir más cosas. La que genuinamente solamente se les va a preguntar es explain analyze. La demás no. Pero si en caso de que ustedes fueran a ver qué es lo que ocurre en buffer, acá hay un poco más de detalles que pueden buscar, pueden aprender y, y bueno, nada, eso es básicamente todo. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Chaito.